Bueno, primeramente, muy buenas noches. Mi nombre es Breiner Aguilar. Hoy vamos a abarcar el tema de tensión superficial. El tema de tensión superficial. Conocemos la tensión superficial teniendo en cuenta que se hace referencia a que la superficie de cualquier líquido se comporta como si sobre éste existiese una membrana a tensión. A este fenómeno se le conoce como la tensión superficial. La tensión superficial de un líquido está asociada a la cantidad de energía necesaria para aumentar su superficie por unidad de área. Antes de proceder a entrar a la definición física como lo que hace referencia a la superficie, y este superficialis está compuesto por super, que indica que se encuentra sobre, y faci relativo a sobre esto. Entonces, eso por el campo etimológico, teniendo en cuenta que entre los múltiples significados de tensión podemos mencionar su acepción como la situación en la que se encuentra un cuerpo que está bajo la influencia de fuerzas que mencionamos anteriormente, que resultan opuestas, las cuales ejercen una cierta atracción sobre el líquido. Superficial, por su parte, es aquello que está relacionado con la superficie, la apariencia exterior y el límite o la capa superior de algo. Ahora sí, entrando al ámbito físico, a lo que realmente nos interesa, apartándonos de la etimología y del origen del concepto, la tensión superficial se emplea para hacer referencia a la cantidad de energía que se requiere para incrementar la superficie de un líquido por unidad de área. Dicha energía se necesita ya que los líquidos ejercen una resistencia a la hora de incrementar la superficie. La tensión superficial surge por las fuerzas que actúan cohesionando las moléculas de los líquidos. Dichas fuerzas no son iguales en las superficies y en el interior del líquido, aunque en promedio terminan anulándose. Como las moléculas de la superficie tienen más energía debido a que no se anulan, el sistema tiende a minimizar el total de energía a partir de una reducción de moléculas superficiales. De este modo, el área del líquido se reduce al mínimo. Para ilustrar todo lo que acabamos de mencionar, está el típico ejemplo de el insecto que no logra, que vemos sobre el agua, que vemos que se posan, que tienen como la capacidad de posarse sobre el agua, debido a que la interacción de las partículas en la superficie del agua hace que ésta se presente como una superficie elástica, lo que impide que el insecto pueda ingresar al seno del líquido. También hay que tener en cuenta la masa que estos poseen, que el peso no es suficiente, no es una fuerza suficiente para penetrar por completo el líquido, pero ahí vemos un ejemplo muy puntual de lo que es la tensión superficial, la membrana elástica esta que se genera. Otro ejemplo, otra ilustración, vemos aquí la gota de agua y las fuerzas de tensión superficial tienden a minimizar la energía en la superficie del fluido, haciendo que éstas tengan una tendencia a una forma esférica.
Esto era lo que se refería anteriormente con que la energía Esto era lo que se refería anteriormente con que es la cantidad de energía que posee, el líquido para minimizar su área superficial. Aquí tenemos un tercer ejemplo para entender lo que es el término y lo de las moléculas cercanas a la superficie, dentro de la superficie. Bueno, entonces tenemos que en un fluido cada molécula interacciona con las que le rodean, el radio de, con las que le rodean. El radio de acción de las fuerzas moleculares es relativamente pequeño, abarca a las moléculas vecinas más cercanas. Vamos a determinar de forma cualitativa la resultante de las fuerzas de interacción sobre una molécula que se encuentra en el interior del líquido, en las proximidades de la superficie y en la superficie. Entonces, consideremos una molécula, las que se encuentran de color rojo, A, B y C, en el seno del líquido en equilibrio, es decir, nos estamos haciendo referencia a el seno del líquido, decimos que está sumergida totalmente en el líquido, alejada de la superficie libre. Por simetría, nos vamos a dar cuenta que la resultante de todas las fuerzas atractivas procedentes de la molécula, es decir, las que están de color azul, que están rodeando, será nula. Esto debido a la simetría que esta tiene, que hay la misma cantidad por encima y por debajo de la molécula roja. En cambio, si la molécula se encuentra en B, por existir en valor medio menos de las moléculas de arriba y abajo, hay diferencia, la molécula en cuestión estará sometida a una fuerza resultante dirigida hacia el interior del líquido. Y, por ejemplo, la diferencia que tiene A y B es que A se encontraba en equilibrio y B está sometida a una fuerza que la va a inducir hacia el interior del líquido, debido a su cercanía a la superficie y debido a que no cuenta con la misma simetría que tenía la simetría molecular. Y si la molécula se encuentra en C, la resultante de las fuerzas de interacción es mayor que en el caso B. Las fuerzas de interacción hacen que las moléculas situadas en las proximidades de la superficie libre de un fluido experimenten una fuerza dirigida hacia el interior del líquido. Como todo sistema mecánico, tiende a adoptar espontáneamente el estado de más baja energía potencial. Se comprende que los líquidos tengan tendencia a presentar al exterior la superficie más pequeña posible. Es decir, debido a la energía, esta energía nos va a ayudar a reducir, a minimizar el área superficial del líquido. Teniendo en cuenta esto, aquí en la segunda imagen podemos observar que la primera molécula, debido a que estaba en el seno completo del líquido, se encontraba en equilibrio. Cuando se fue acercando a la superficie, fue generando una fuerza resultante que la inducía hacia el interior del líquido, debido a que ya no poseía la misma simetría molecular que se encontraba aquí en A. Y aquí, cuando está totalmente en la superficie, la fuerza va a ser mayor debido a que la energía que se encuentra aquí va a hacer que ésta minimice
su área superficial. Continuando con el tema, el coeficiente de tensión superficial, se puede determinar la energía superficial debida a la cohesión mediante el dispositivo de la figura. Una lámina de jabón queda adherida a un alambre doblado en el ángulo recto y un alambre deslizante AB, el que observamos aquí. Para evitar que la lámina se contraiga por efecto de las fuerzas de cohesión, es necesario aplicar una fuerza F al alambre, una fuerza deslizante, como lo ilustra aquí la figura. La fuerza F es independiente a la longitud X de la lámina. Si desplazamos el alambre deslizante una longitud dx, las fuerzas exteriores han realizado un trabajo F de X, debido a la fuerza, a la cantidad de fuerza y al desplazamiento que éste produjo, que se habrá invertido en incrementar la energía del sistema. Como la superficie de la lámina cambia, lo que se supone que en parte las moléculas que se encontraban en el interior del líquido se han trasladado a la superficie recién creada, con el consiguiente aumento de energía. Esta energía que mencionó es la del trabajo que realizó. Se pasó. Esta energía que menciono es el trabajo que realizó esta fuerza y este desplazamiento. Si llamamos a G la energía por unidad de área, verificaremos que la energía superficial por unidad de área o tensión superficial se mide en joule metro cuadrado o en newton metro. Las unidades de tensión superficial también nos indica un poco sobre su definición, teniendo en cuenta que joule es una unidad de energía y metro cuadrado una unidad de área. Entonces tienen una relación directa con la definición que hemos venido mencionando todo este tiempo. La tensión superficial depende de la naturaleza del líquido, del medio que le rodea y de la temperatura en general. La tensión superficial disminuye con la temperatura, ya que las fuerzas de cohesión disminuyen al aumentar la agitación térmica. La influencia del medio exterior se comprende ya que las moléculas del medio ejercen acciones atractivas sobre las moléculas situadas en la superficie del líquido, contrarrestando las acciones de las moléculas del líquido. ¿Por qué es causada la tensión superficial? La tensión superficial es causada por los efectos de las fuerzas intermoleculares que existen en la interfase. La tensión superficial depende, lo que habíamos dicho anteriormente, de la naturaleza del líquido, del medio que lo rodea y la temperatura. Entonces, aquí podemos observar el ejemplo, algo parecido al ejemplo que estuvimos trabajando anteriormente, de las moléculas que estaban en el seno del fluido, del líquido, las moléculas que se iban acercando a este y las que estaban totalmente acercando a la superficie y las que estaban totalmente en la superficie. Aquí vemos que entre más cercanía, más se va generando una fuerza vertical que nos va a inducir hacia el seno de este. Y aquí vemos que ya no solamente hay una fuerza, una pequeña fuerza, sino el incremento de la fuerza va a generar que esta energía minimice el área superficial de él y el líquido entre en cierta tensión y en cierto estado elástico, que genere una membrana elástica. La tensión superficial se debe a las fuerzas que afectan cada molécula son diferentes en el interior del líquido y en la superficie.
Como mencioné anteriormente, en el seno del líquido, cada molécula está sometida a una fuerza de atracción promedio, que se van anulando. Entre más profundas estén, estas fuerzas se van anulando. Esto permite que la molécula tenga una energía bastante baja, y entre más se acerca a la superficie, esta energía va a incrementar. Teniendo en cuenta que en la superficie hay una fuerza neta que lo induce hacia el interior del líquido, y rigurosamente si en el exterior del líquido se tiene un gas, existirá una mínima fuerza atractiva hacia el exterior, esta que se encuentran acá, aunque la realidad es que esta fuerza sea despreciable debido a la gran diferencia de densidades entre el líquido y el gas. Otra manera que tenemos de verlo es que una molécula en contacto con su vecina está en un estado menor de energía. Si no estuviera en contacto con dicha vecina, las moléculas interiores tienen todas las moléculas vecinas que podrían tener, pero las partículas del contorno tienen menos partículas vecinas que las interiores y por eso tienen un estado más alto de energía para el líquido. El disminuir su estado energético es minimizar el número de partículas en su superficie. Energéticamente, las moléculas situadas a la superficie van a tener mayor energía que las que se encuentran en el seno del líquido. Como resultado y entre más se encuentren cerca de la superficie, minimizarán el área superficial de esto. Bueno, no tanto como más se encuentren, sino las que se encuentran sobre la superficie, las que están en la capacidad de minimizar el área superficial del líquido. Como resultado de esto, de minimizar la superficie, esta asumirá la forma más suave que pueda, ya que está probado matemáticamente que las superficies minimizan el área por la ecuación de Euler-Lagrange. De esta forma, el líquido intentará reducir cualquier curvatura en su superficie para disminuir su estado de energía, de la misma forma que la pelota cae al suelo para disminuir su potencial gravitacional. Influencia de la temperatura en la tensión superficial. En general, la tensión superficial disminuye con la temperatura, ya que las fuerzas de cohesión disminuyen al aumentar la agitación térmica, algo que mencionamos anteriormente. La tensión superficial depende de la temperatura, disminuyendo a medida que esto aumenta, debido a que son inversamente proporcional. Si tenemos el líquido en equilibrio con su vapor, las diferencias entre las fases disminuyen a medida que nos acercamos a la temperatura crítica, momento en que desaparece la interfase y existe una única fase. Por lo tanto, para una temperatura igual o superior a la temperatura crítica, cabe esperar pues que la tensión superficial disminuya a medida que la temperatura aumenta hasta llegar a esta temperatura crítica. Desde un punto de vista molecular, el aumento de la temperatura se traduce principalmente en una mayor energía cinética de las moléculas, lo que les permite vencer más fácilmente las atracciones existentes entre ellas y pasar más fácilmente la interfaz. Y finalmente, vamos a tocar un tema sobre la tensión superficial del agua, ya que es una de las tensiones superficiales más altas. La tensión superficial del agua, debido a que las fuerzas intermoleculares de atracción entre las moléculas del agua se deben a los enlaces de hidrógeno y estos representan una alta energía. La tensión superficial del agua es mayor que la de muchos otros líquidos. Aquí podemos observar en este gráfico, tenemos varios líquidos aquí y observamos que la tensión superficial del agua es altísima. Creo que no llegan ninguno de estos líquidos, no llegan ni a la mitad de lo que es la tensión superficial del agua. Lo que causa
la tensión superficial del agua son las fuerzas de los enlaces de hidrógeno dentro de las moléculas de agua, aunque también depende, como mencionamos anteriormente, de la naturaleza del medio y de la temperatura ambiente en que ésta se encuentre. Por lo general, cuando aumenta la temperatura, aumenta la agitación térmica, como mencionamos ahorita en la influencia de la temperatura en la tensión superficial, disminuyendo la fuerza de los enlaces de hidrógeno y la tensión superficial del agua. En caso de la naturaleza del medio, las moléculas existentes pueden ejercer fuerzas de atracción sobre las moléculas del agua de la superficie, disminuyendo así la tensión superficial. En general, la tensión superficial del agua es mayor que la de los otros líquidos, debido a los enlaces de hidrógeno principalmente, ya que son enlaces con una cantidad de energía bastante elevada. Eso es lo que puntualmente nos puede responder el porqué del comportamiento de la tensión superficial tan alta del agua, debido a que la energía que contienen los enlaces de hidrógeno son bastante altas en comparación a la de estos líquidos, por ejemplo, a la de los otros líquidos y a la de los que se encuentran aquí. A continuación, los vamos a dejar con un experimento que nos ilustrará con base a la práctica lo que es la tensión superficial como tal.